Buenas noches. Sí, ahora sí. Lo primero, agradeceros a todos que estéis aquí. Yo voy a llamar de tú, porque me parece que estar a estas horas os lo habéis ganado, ¿no? Y luego a Jordi por invitarme, a todo el grupo de Cine Dolores. Voy a hacer una pregunta porque han presentado el título y yo supongo que nadie sabe de lo que voy a hablar. Y es lo que suele pasar. La última charla, que ya os pilla frescos, es pues, un desconocido para vosotros. ¿Cuántos de vosotros conocéis lo que es un marcapasos cardíaco? Ninguno tampoco, entonces lo llamamos mal. Ah, digo, vale. ¿Y cuántos sabéis lo que es un neuroestimulador? Ese ninguno de verdad. Vale, pues en la próxima charla a ver si lo invertís y todos conocéis lo que es un estimulador. Pues un estimulador de estos, de los que se llama neuroestimulación aquí, sería más o menos como un marcapasos para el dolor, ¿vale? Como es muy difícil saber cuál es el papel de la neuroestimulación en una unidad de dolor, porque depende de muchas cosas, yo lo que he intentado es mostraros más o menos cómo es el proceso entero, ¿vale? Muy rapidito. Dónde se indica, cómo se indica. No nos metemos en cómo se pone, porque es una cosa que tengo que saberlo hacer yo y no vosotros. Y, bueno, pues ver un poco, para que tengamos éxito, qué es lo que hacemos. Si empezamos. Pues será el otro, claro. Vale, para que tengamos éxito, nosotros más o menos vamos a seguir este algoritmo que veis. Lo primero es... ¿Pero qué es esto, Dios mío? Espera. Lo primero que vamos a tener, me vais a perdonar y me pongo aquí, porque va a ser mucho más normal. Va a ser seguir este algoritmo, ¿vale? ¿Qué le pasa al bicho este? Bueno, vamos a tener que tener un diagnóstico, que sea un diagnóstico correcto. Es que son... Sí. No. Vale, pues nada, nos lo imaginamos. Vamos a tener, por un lado, un diagnóstico, ¿vale? Un diagnóstico que sea el correcto para que podamos indicar este tipo de terapia, que como veis, no os engaño y es como un marcapasos. Lo segundo que tenemos que tener es que el paciente cumpla unos criterios de selección. Siempre, igual que para cualquier otra cosa, tienes que cumplir unos criterios para que yo te pueda tratar de una forma u otra. Con este sistema es lo mismo. Vamos a tener, a diferencia de otras cosas que podemos usar en medicina, una fase de prueba. En esta fase de prueba, tú, como paciente, vas a decidir si nosotros te implantamos o no el generador, que eso es una gran ventaja para muchos de vosotros. Luego tendremos que elegir el sistema y lo más importante de todo esto es que tenemos que estar unidos, tanto vosotros como el médico. Como dicen amigos míos que usan mucho esto, como yo, al final nos casamos con vosotros y vosotros con nosotros. Entonces es una terapia un poco diferente, ¿vale? En cuanto vamos a ir empezando uno a uno, ¿cuáles son los diagnósticos? Os han hablado del dolor neuropático, esta sería la indicación principal de este tipo de sistema. Y luego tenemos una que no se ha hablado aquí, que es el dolor vascular. El dolor vascular son aquellos pacientes que seguro que conocéis que tienen problemas en las arterias o en las venas y aquellos que tienen una angina de pecho, que seguro que conocéis a muchos, ¿no? Que cuando empiezan a caminar, a pesar del tratamiento y de la pastillita debajo de la lengua, les sigue doliendo el pecho. Pues es otra de las indicaciones buenas. Y hay una cosa que no está indicado en este tipo de pacientes, ¿vale? Que es el dolor normal. El dolor neuropático, ya lo han explicado, es el del codo, cuando nos damos en una mesa, y el nociceptivo es el golpe que te das en la cabeza. Bueno, pues en este tipo de implantes no están indicados. Vamos a ver algunos ejemplos de dolor neuropático. Uno de ellos sería pues, cualquier lesión de la electricidad, como ha dicho antes la compañera, que puede ser por un traumatismo o por una compresión. Tendríamos algunos pacientes que se hayan operado. Pues en muchos de ellos les han afectado un nervio, como nos han comentado, y en cualquiera de todas estas patologías, cuando falla lo que nos ha comentado el doctor Trinidad, pues le podríamos indicar el estimulador. Como veis ahí, estos son los electrodos que nosotros ponemos en cada uno de los casos que podemos tratar. Cuando tenemos una lesión en los nervios más gordos, no solo en los periféricos, sino una cosa que los médicos, para confundir a los pacientes, lo llamamos plexos, que es simplemente que hay unos cuantos nervios juntos. Cuando hay una lesión tanto arriba como abajo, lo podríamos indicar.
Cuando tenemos una radiculopatía en la que hemos hecho otros tratamientos y no ha funcionado. Da igual el origen. El origen de la radiculopatía nos daría igual. Podía ser isquémica, podía ser traumática, podía ser irritativa, estaría indicado. Luego, un síndrome que es muy frecuente, que es el que nosotros tratamos más, que se llama síndrome post-laminectomía o síndrome de espalda fallida, o un paciente que se queda con dolor después de estar bien operado. Eso es una de las indicaciones principales. Esta es la culebrilla famosa, que también lo podemos indicar. Este es el que nos ha enseñado antes Trinidad, que es el dolor regional complejo, que se llama ahora, que le han cambiado el nombre. Y estos son los amputados, en los que también lo podemos usar, ¿vale? Entonces, hacemos un resumen. Veis aquí que serían las lesiones, para que os acordéis, cuando hay un plexo, cuando hay una radiculopatía, un paciente operado, un herpes, una cosa rara de estas, y un síndrome en amputados. ¿Por qué digo un síndrome en amputados? Todos sabemos lo que es un miembro fantasma. Y luego está el muñón. Y luego está la sensación. Son 3 entidades que puede tener un paciente que le han amputado. En vascular tendremos 3 grandes grupos. Uno que es la angina, que todos conocemos. Otro que es la enfermedad vascular, que es el paciente que cuando va caminando se tiene que parar. Y es debido a las arterias. Y una cosa que es un poco rara, que es la enfermedad de pequeño vaso, que son los pequeños capilares del final que también se nos obstruyen y provocan dolor. Todo esto se puede tratar con estos sistemas. Luego hay otras indicaciones extrañas, que son alguna patología como las cefaleas, que todos conocéis, el dolor pélvico, que es muchísimo más frecuente de lo que pensamos, porque nadie lo dice, y algunas otras como algunos dolores abdominales por problemas vasculares o bien en pacientes con muchísima cronicidad en ese tipo de dolor. Todo esto podemos intentar tratarlo, ¿vale? Las contraindicaciones, pues hay 2 tipos, unas que son las de siempre, ¿no?, para la cirugía, que es la coagulación, la infección, todo esto contraindica el empleo de cualquier sistema, también contraindicaría el marcapasos, habría que revertirlo. Y luego es importante, aunque no aparezca por aquí, pues la inestabilidad psicológica. Es un sistema que necesita que estemos bien emocionalmente, ¿vale? Entonces, tendríamos unos criterios anatómicos, unos criterios clínicos y unos criterios psicosociales. El más importante de aquí, porque los otros se obvian, hoy en día el tipo de marcapasos que se implanta nos permite usar este tipo de sistemas. Clínicamente la anatomía pues ya no es un problema porque también se podría hacer abierto, pero lo más importante para nosotros, aunque no lo veáis, es el problema psicosocial de los enfermos. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a hacer fracasar a largo plazo. Si el paciente no está animado, si el paciente tiene otros problemas, si un paciente tiene juicios, todo eso va a hacer que fracasemos en el tratamiento. Y eso es una desventaja para vosotros. Cuando, ya se ha comentado aquí durante todas las charlas, si nos dicen que vayamos al psicólogo, ya tenemos que saber que en el siglo XXI no estamos locos. Simplemente es que nos van a tratar una parte emocional. Vale, una vez que tenemos esto, pues para aclararlo, ¿no? Lo que me parece muy importante es las 2 primeras. Bueno, mejor dicho, las 3 primeras. Tenemos que estar con ganas los médicos, porque es un tipo de terapia diferente, con ganas vosotros, y luego que las expectativas que tengamos, tanto vosotros como nosotros, sean las mismas. Ni yo te voy a poner a correr la maratón, ni te voy a dejar igual que estás. Tenemos que llegar a un consenso y los dos entender qué es lo que perseguimos. Entonces llegamos a la fase de test. Entonces, en la fase de test, que es lo que hemos dicho, es la primera fase, que es cuando metemos los 2 electrodos. Un electrodo que es un tubito que nos va a dar calambritos, como veis ahí. Los hay de varios tipos, lo mejor es durante el test usar el mejor que tengamos. Los hay muy grandes, más pequeños, más finos, menos finos. El mejor del mercado es el que debemos de usar. Y luego, esto más para nosotros los compañeros médicos que para vosotros, tenemos que buscar que te cubra toda la zona del dolor, un calambrito que vamos a generar y que no tengamos ningún problema a largo plazo, que lo fijemos bien y que todo sea correcto. Durante esa fase, que vosotros lleváis el calambrito, el cable por fuera, es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado en todas las mediciones que hacemos y aportaros lo mejor.
y es una cosa mucho más sencilla de lo que parece. Esto es lo que veis. ¿Cuánto dura una fase de test? Una fase de test, lo normal es que en una semana el paciente vea la diferencia. Lo normal es que el médico te deje 2. Eso es como solemos trabajar casi todos nosotros, para asegurarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay a veces que hay casos un poquillo más complicados, como puede ser pues un paciente en el que le pongas el electrodo en un sitio más difícil que otro, una patología más compleja como la que nos han enseñado antes Trinidad, que pues veis esa mano, que a veces es difícil saber si sí o si no, y entonces pues se nos puede alargar un poquito, ¿vale? Y todo el test nos va a ayudar tanto a nosotros como a vosotros para saber qué sistema tenemos que implantar, ¿vale? Como veis en estas fotos, todo esto son distintos generadores que tenemos ahora mismo. Sin entrar en profundidad, los hay que son no recargables, que te lo ponemos si tú te olvidas. Los hay que son recargables, como los teléfonos móviles, que lo vas a enchufar y te lo vas a cargar. Y eso va a depender de una serie de factores, ¿no? Como veis por aquí, más o menos es qué necesidades de energía, que lo vamos a ver mejor al final de la charla, tienes, qué habilidad tienes y qué apoyo tienes en casa, y eso nos dirá el tipo de sistema que tenemos que emplear. Luego, hay distintos electrodos que podemos elegir, dependiendo de cómo se ha hecho la fase de test. ¿Dónde se pone el electrodo? Yo siempre le pregunto al paciente, mis compañeros también, porque en este caso el paciente es el más importante, no nosotros. Nos va a dar igual ponerlo en la zona abdominal, en la zona glútea, en la zona infraclavicular, donde tú quieras se te puede poner con medida. ¿Y luego de qué va a depender? Pues de esto que veis aquí, ¿no? Que es lo que yo os decía. Dependiendo de la energía que tú necesites para que te cubra bien tu zona, dependiendo del tipo de patología que tengáis y dependiendo de la cobertura, pues iremos desde lo más sencillito, que es uno que te pongo y nos olvidamos, hasta los 3 años, hasta un recargable grandote. Y en la otra rama, si el paciente o si nosotros no nos vemos muy habilidosos, nosotros cuando empezamos a usar el recargable preguntábamos al paciente si tenía móvil. Hoy en día, como casi todo el mundo tiene móvil, es muy fácil que tú te sepas recargar. Entonces, la primera de la habilidad se obvia. Y luego, dependiendo de la sensibilidad de la piel, ¿no? Como te vas a tener que recargar para que no tengas riesgos a la hora de tener alguna lesión. Y entonces esto, que queda muy bonito, pero no se ve porque el ordenador es antiguo, pues nada, es simplemente que habéis visto cómo es todo el proceso. Vamos a tener una fase de test, dependiendo si es positiva, vamos a tener una fase de implante definitivo. Y lo más importante es que hay 3 grupos, ¿no? Que son los familiares y los médicos, básicamente, ¿no? Bueno, luego hay otro grupo que no nos interesa a nosotros en la sala ahora mismo. Y que no estamos solos, ni el médico es Dios y es el que manda, ni el paciente tampoco está solo. Muchas veces, si el paciente no va a recibir un apoyo en casa, el cuidador principal, que se llama, no entiende muy bien lo que estamos haciendo, va a ser todo un fracaso. Entonces, lo que tenemos que tener, como decía en una de las diapositivas, es una interacción tanto entre vosotros, con vuestros familiares y nosotros con nuestros equipos de enfermería, administrativos y demás, para que todos juntos podamos tener éxito en esta terapia. Y nada más, eso era todo. Muchas gracias.